Hola, bienvenidos a su primera clase de este tercer módulo del curso de Economía Pública. En este tercer módulo nos vamos a concentrar sobre todo en el gasto de los gobiernos, toda la teoría alrededor del gasto de los gobiernos. El segundo módulo, recuerden que nos ocupamos de la tributación, entonces es el turno del gasto. Particularmente vamos hoy a trabajar un tema que es importante en cuanto a la asignación de tareas, de competencias entre los niveles de gobierno, al que se titula federalismo fiscal en la teoría. Después nos vamos a ocupar del gasto y la eficiencia y del gasto en la equidad, lo mismo que hicimos con el sistema tributario, y vamos a terminar el curso con hablando particularmente del gasto en salud y en educación, que son pues dos de los gastos públicos más importantes que tienen los países. Bueno, para hoy debían hacer la lectura del capítulo 10 del libro de Gruber. Como pues ustedes han podido ver, es un libro sobre todo gringo, ¿no? Entonces los ejemplos que ponen y todo eso es sobre todo de Estados Unidos, así que pues les pedí que omitieran la sección 10.1 y más bien se ocupan de los temas adicionales que incluí aquí en las diapositivas que les voy a mostrar, que son aspectos que no están en el capítulo. ¿Listo? Entonces sería las secciones del capítulo 10 excepto la sección 10.1 más lo adicional que está en estas diapositivas. Parece que con eso ya van a tener un panorama completo del tema que nos ocupa. Recuerden pues que el objetivo de esta clase es tener claro los fundamentos teóricos, los criterios que pueden llevar a la asignación óptima de tareas entre los distintos niveles de gobierno de un país. Recuerden que los países tienen dos opciones, o bueno, opciones intermedias entre eso también, ser centralizados o federalizados. Es decir, si son países más federados, entonces habrá más asignación de tareas en las entidades territoriales locales, mientras que si son más centralistas, la mayoría de las competencias estarán bajo la responsabilidad del gobierno central. Bueno, entonces empecemos con este tema y pues lo primero es aclarar el llamado teorema de la descentralización. Y bueno, para esto vamos a poner un ejemplo. Piensen en una nación que tiene dos provincias o dos departamentos, dos entidades territoriales, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, piensen que hay un bien público que se debe proveer en cada una de las provincias y supongan que no hay derramamientos. Entonces, este esquema ya es familiar para ustedes, ¿no? Pero ahorita lo estamos pensando no en términos de individuos, sino en términos de localidades. Fíjense que la localidad A tiene una demanda que está por encima de la demanda de la localidad B. Los individuos de la localidad A pues presentan mayor utilidad del bien que se va a proveer. Entonces, si suponemos que el costo de ese bien se va a distribuir de manera uniforme entre los habitantes de esas localidades y además suponemos que el bien se va a proveer de manera central y de manera uniforme, entonces esa cantidad será Q barrita, ¿cierto? Pero si se provee Q barrita, ustedes fíjense que en ese nivel de bien, la demanda de la localidad B es inferior al costo. Es decir, el beneficio que obtienen del bien es inferior al costo y por tanto toda esta área representa la pérdida de eficiencia para esa localidad. Esa es la que llamamos la PIE, la pérdida irreparable de eficiencia. Lo mismo en este nivel, la demanda del bien A de la localidad A es mayor, es decir, su beneficio es mayor que el costo, por tanto todo este triángulo corresponde a la pérdida de ineficiencia que se va a experimentar en esa localidad. Entonces aquí vemos que la provisión uniforme o centralizada no es conveniente porque genera ineficiencias, ¿ya? Entonces de ahí proviene el teorema, dice que para un bien público cuyo consumo se realiza en distintas localidades, ¿sí?, y cuyo costo no cambia independientemente de si es el gobierno local o si es el gobierno nacional el que lo provee, entonces, y ahí viene el teorema, siempre va a ser más eficiente
que cada gobierno local lo provea, o al menos igual de eficiente, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí proviene pues el teorema de la centralización, y fíjense que esto es inspirado en Thibault, que es el modelo que ustedes ya vieron en política económica, y que ahorita lo vamos a recordar. Tenemos que entre más heterogéneas, más diferentes sean las preferencias de los individuos en las localidades, más pérdida irrecuperable de eficiencia se va a experimentar con la provisión al nivel centralizado. También entre más inelásticas sean las curvas de demanda de cada localidad, mayor va a ser la pérdida de eficiencia. Y lo contrario se da si hay economías de escala, es decir, ustedes pues recuerden el concepto de economía de escala, es que cuando hay economías de escala, entre más se produzca, menos costoso es. Entonces, si existen estas economías de escala, pues lo mejor es el centralismo, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto al teorema de la centralización, ahí está, este está íntimamente relacionado con el modelo de Thibault, de votando con los pies, que estudiamos pues juntos en política económica, pero recordémoslo aquí porque es fundamental pues para la economía pública. La idea es que de Thibault es que las entidades territoriales van a competir por la provisión de recursos, y esto sucede porque los individuos literalmente votan con los pies porque si los bienes que se proveen en esa localidad no son de su preferencia, se trasladan a otras jurisdicciones, ¿sí? Es decir, son votantes en otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, ante esto, las entidades territoriales tienden a competir por la mejor provisión de bienes públicos. Recuerden este esquema, es familiar para ustedes. Tenemos dos tipos de grupos de individuos, el grupo H, que tiene alta preferencia por el bien público, y el grupo L, que tiene baja preferencia por el bien público. Aquí con el cursor estoy siguiendo la demanda del grupo L y la demanda del grupo H. Entonces supongan inicialmente que están los dos grupos juntos en una sola jurisdicción. Entonces T es el costo el costo per cápita o el costo individual, pues el costo unitario del bien público, porque se divide entre el total de personas, que hay en L y en H, ¿listo? Entonces, fíjense que ante esta diferencia en el beneficio marginal que ocasiona este bien para los distintos grupos, el nivel óptimo de bien para cada grupo va a ser diferente. GL es el nivel óptimo para el grupo L y GH es el nivel óptimo de bien para el grupo H, ¿sí? Entonces, pues ustedes recuerden que cuando se produce un bien público es la misma cantidad para todos los que vivan allí. No es que se pueda producir GH y GL al mismo tiempo, sino que o se produce GL o se produce GH, ¿sí? Entonces, fíjense que si se produce GL, este va a ser el mejor de los mundos posibles para el grupo L, porque obtienen el mayor beneficio que ellos podrían obtener, dado que se produce el bien de su preferencia y además el grupo H se queda ahí en la misma jurisdicción para compartir el costo. Entonces, pero si se produce en GL y el grupo H se queda en la misma jurisdicción, van a experimentar una pérdida dada por todo este triángulo que estoy señalando con el cursor. ¿Por qué? Porque en GL el costo marginal es inferior al beneficio marginal del grupo H, y eso es cierto en toda esta área, ¿sí? Entonces toda esta es la pérdida de eficiencia que experimentará el grupo H si se queda en la jurisdicción con L y se produce GL. ¿Listo? Lo contrario si se produce GH. Si se produce GH, buenísimo para el grupo H porque experimentan el mayor beneficio posible, que es toda esta área que estoy señalando, ZTR, ¿sí? Pero eso no es conveniente para el grupo L si se quedan en la misma jurisdicción, porque en GH ustedes pueden observar aquí que el beneficio marginal del grupo L es inferior al costo unitario que tienen que asumir, ¿sí? Por tanto, pues ellos van a experimentar una pérdida de eficiencia, pues dada por esa diferencia entre el beneficio y el costo. ¿Listo?
Aquí en este mismo gráfico, pues he representado el caso en el que en vez de quedarse cada grupo en la misma jurisdicción, arriesgándose a que no se produzca el bien de su preferencia, se dividan. Pero claro, si eso es así, el costo unitario aumenta, porque ya no se va a compartir el costo del bien entre tantas personas. ¿Listo? Ya cada grupo tiene que ver qué le conviene. Pero lo que el modelo Tibú predice es que el equilibrio va a llegar, el equilibrio óptimo va a llegar cuando las comunidades, o sea, los grupos en las comunidades se subdividen en distintas jurisdicciones de acuerdo a su preferencia. ¿Sí? Es como si a alguien en Cali no le gusta lo que invierte en la seguridad del alcalde y se van para Jamundí, lo hacen, es una manera de votar con los pies, ¿sí? Ya no van a ser contribuyentes de Cali, sino que se van para Jamundí. La idea es que esta competencia entre jurisdicciones y la posibilidad de los individuos de votar con los pies es lo que va a hacer que se pueda llegar a una provisión óptima de recursos, ¿sí? Entonces, pues esa es la idea de Tibú, lo que plantea Tibú. Estos son los problemas relacionados, ustedes los leen en la lectura, los leen aquí en la diapositiva y no me voy a centrar en ellos porque pues también ya los vimos en política económica y están ahí, más bien me preguntan si tienen dudas. Pero me interesa pues que nos preguntemos esto, ¿por qué este modelo soluciona el problema de revelación de preferencias que tiene el modelo de Lindan? ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera parte, en el primer módulo del curso? En el caso de Lindahl, los individuos podían ocultar sus preferencias, porque si ellos ocultaban sus preferencias y lograban convencer a los otros de que no les importaba mucho el bien, pues la cantidad de bien público de la que podían disfrutar no era mucho menor, sino que pues podían ser free riders de lo que los otros financiaran del bien público, ¿sí? Es decir, en el caso de Lindahl, el beneficio no disminuía mucho si ellos ocultaban su preferencia y el costo sí. En cambio aquí en Tibú, si el individuo no revela su preferencia, sino que revela menor preferencia, entonces pues disminuye el costo, sí, pero también el beneficio, entonces no le conviene, ¿sí? O sea, porque la financiación del bien o el costo del bien no depende de cuánta preferencia revele, ¿listo? Eso por un lado. La otra pregunta que me interesa es esta. Y quiero que ustedes mismos la piensen y se puedan dar una respuesta y de pronto la discutimos el viernes que estemos en la clase virtual. Bueno, vamos a continuar con otro tema relacionado que tiene que ver con la asignación de funciones públicas entre niveles de gobierno. Por ejemplo, toda esta parte no está en la lectura, así que quiero que la estudien de aquí. ¿Listo? Yo les digo de dónde proviene, ahí está la referencia completa. Ustedes lo pueden ir al artículo original, lo pueden estudiar con los elementos que están aquí. Bueno, entonces, lo que justifica la descentralización, en resumen, son básicamente tres razones. Una, que se estimula la asignación eficiente de recursos nacionales, en la medida en que los gobiernos locales están más cerca de sus ciudadanos y conocen mejor sus gustos. Lo otro es que incentiva la participación política, pues ustedes ven todas las entidades políticas que existen a nivel territorial y entre más tareas tengan los niveles territoriales, pues más participación habrá. Y lo otro, pues, que se ayuda a proteger las libertades básicas precisamente por ese mismo mayor conocimiento que pueden tener los gobiernos locales de sus habitantes. Este también, o el logro de los objetivos que la descentralización implica, puede depender de la respuesta a estas preguntas. Una es, ¿cuántas entidades territoriales debería haber? ¿Cuántos gobiernos locales? Esos gobiernos locales, ¿cómo deberían estar representados nacionalmente? Y además, ¿cómo se deberían asignar las responsabilidades de política entre niveles de gobierno? Entonces, lo que sigue va a ayudar pues a responder a estas preguntas y entonces lo haremos en el siguiente video.